Rusia será imparable. El nuevo orden mundial que ha logrado cosechar a partir de Kazán dejará en el olvido a Washington y Bruselas. Y no lo dice el Kremlin. Lo reconocen desde el propio Distrito de Columbia. Y para más señas, un antiguo oficial de inteligencia del partido anglófono que sabe de lo que habla. Ello ocurre mientras Europa se retuerce entre la crisis energética y la desunión política, y Estados Unidos actúa como novato en el tablero geopolítico. En tanto, Rusia ha demostrado que no necesita de las otras potencias para prosperar. Con el respaldo de los BRICS y un esquema económico que dribla con maestría las sanciones, el gigante euroasiático ha enseñado a sus detractores que ni el dólar ni las directivas de Bruselas son indispensables. La ironía no podría ser mayor. En su afán de destruir a Moscú, Occidente parece haber destruido su propia relevancia. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Washington y Bruselas están perdidos. En el nuevo mundo que ha construido Rusia con esfuerzo y que finalmente se impone ante la terquedad de Occidente, ni la potencia del norte ni la Unión Europea tendrán participación. Quedarán a merced del rival que juraron combatir con saña y no podrán resistirse a ello. Así lo cree el exfuncionario de la CIA, Larry Johnson, quien ha expuesto que el éxito de Rusia no solo desafía el tradicional dominio económico de Estados Unidos y Europa, sino que revela una capacidad de adaptación que Occidente subestimó profundamente. Según Johnson, mientras Washington y Bruselas siguen atrapados en una narrativa de confrontación, Rusia ha prosperado al fortalecer las relaciones económicas con el sur global y consolidar su posición en los BRICS, un bloque cuya influencia redefine el sistema económico mundial. En sus palabras, Europa y Estados Unidos ya no son el centro del universo. La estrategia de Rusia para enfrentar la hostilidad occidental no se limitó a una respuesta política o militar. Moscú reorientó sus exportaciones energéticas hacia Asia, particularmente a China e India, que se han convertido en socios clave en el suministro de petróleo y gas. En 2023, los ingresos del sector energético ruso superaron las expectativas a pesar de las sanciones, lo que demuestra que las medidas punitivas de Occidente han sido, en muchos casos, contraproducentes. Estas naciones asiáticas, junto con otros socios del BRICS, han consolidado un sistema de pagos alternativos al dólar, debilitando aún más la influencia financiera de Washington. El conflicto en Ucrania fue un catalizador que expuso las fracturas internas en la OTAN y la Unión Europea. Desde la anexión de Crimea en 2014, Moscú demostró las constantes ampliaciones de la OTAN hacia el este como una amenaza directa a su seguridad nacional. La negativa de la Casa Blanca y sus aliados a abordar las preocupaciones de Rusia sobre la presencia militar en su frontera derivó en la ruptura de tratados clave, como el Tratado de Fuerzas Convencionales en Europa, que Moscú abandonó definitivamente en 2023 tras años de tensiones. Según el embajador ruso Anatoly Antonov, esta salida era inevitable ante el expansionismo de la OTAN, que ignoró repetidamente las advertencias de Rusia sobre el peligro de cercar a una potencia nuclear. Por ello, la operación militar especial lanzada por Rusia en Ucrania en febrero de 2022 marcó un punto de inflexión. Moscú justificó esta intervención como un esfuerzo por desnazificar el país vecino y proteger a la población ruso parlante del Donbass. Grupos como el ucraniano Batallón Azov, de ideología ultranacionalista, fueron vistos por el Kremlin como evidencia de un auge de movimientos hostiles hacia las comunidades étnicamente rusas. Sin embargo, la confrontación también sirvió para mostrar la resiliencia del aparato militar ruso frente al apoyo masivo de la OTAN a Kiev, que incluyó billones de dólares en armamento, pero que no logró doblar las líneas rusas de manera decisiva. En el plano diplomático, las sanciones occidentales, lejos de aislar a Rusia, han incentivado la creación de nuevos bloques geopolíticos. Los BRICS se erigen como el símbolo más tangible de este cambio, al reunir a economías emergentes como India, China y Sudáfrica que buscan contrarrestar la hegemonía de Occidente.
En una de sus últimas cumbres, el bloque anunció la expansión de nuevos miembros como Arabia Saudita, Egipto e Irán, una clara señal de que el sistema unipolar liderado por Estados Unidos está perdiendo relevancia. Por otro lado, la gestión de Joe Biden ha recibido críticas por su enfoque en Ucrania. La administración ha sido acusada de priorizar una política de contención de Rusia a cualquier costo, incluso sacrificando la estabilidad económica de sus aliados europeos. Países como Alemania enfrentan crisis energéticas sin precedentes debido a la interrupción del suministro de gas ruso, mientras que el costo de vida en toda Europa se ha disparado. Estas dificultades han alimentado movimientos populistas y un creciente descontento hacia Bruselas, debilitando la cohesión interna de la Unión Europea. Y con la llegada de las elecciones presidenciales en la potencia del norte, la política exterior de Biden ha quedado en entredicho. El expresidente Donald Trump criticó del intervencionismo en Ucrania, promete un enfoque más pragmático, centrado en los intereses económicos y de seguridad de su país. Según analistas, la posibilidad de una retirada estratégica de Washington del conflicto podría redefinir el equilibrio global, aunque revertir el daño ya causado será una tarea monumental. En este contexto, la postura de Rusia es clara. Su objetivo es liderar un nuevo orden mundial en el que las economías emergentes y los países del sur global tengan un papel protagónico. Mientras tanto, Occidente enfrenta el desafío de adaptarse a un escenario donde ya no dicta las reglas, sino que debe negociar su lugar en un sistema cada vez más multipolar. En definitiva, el panorama global muestra un cambio irreversible. La insistencia de Occidente en debilitar a Rusia a cualquier costo no solo no logró su objetivo, sino que fortaleció a Moscú y aceleró la construcción de un sistema multipolar que ha captado la atención global. Mientras Estados Unidos y Europa enfrentan las consecuencias de sus políticas, desde la crisis energética hasta el descontento social, Rusia avanza con una visión estratégica, consolidando su influencia en los BRICS y estableciendo nuevas alianzas económicas y militares con el sur global. La situación en Ucrania, que Occidente veía como un campo para contener a Moscú, se ha convertido en un símbolo de resistencia rusa y de los límites de la OTAN para doblar al gigante euroasiático, que más bien parece moverse, en opinión de expertos, como pez en el agua, aunque éstas les sean adversas. Además, la consolidación del BRICS y la ampliación de su membresía refuerzan la tesis de que el poder económico global está migrando hacia Asia, África y América Latina. Este cambio deja a Washington y Bruselas en la disyuntiva de adaptarse o resignarse a su pérdida de protagonismo. Con una administración demócrata debilitada y la Unión Europea fragmentada, el nuevo orden mundial no será definido por las viejas potencias, aunque en la nación anglófona asuma en enero Donald Trump, quien busca erigirse como un peso pesado de la política internacional, sino por una Rusia que, contra todos los pronósticos, ha surgido como líder de una nueva era. Como afirmó Larry Johnson, Europa y Estados Unidos ya no son el centro del universo. Y esta declaración encapsula un fenómeno tectónico en la política global, el desplazamiento del poder hacia un sistema multipolar donde el sur global, liderado por actores como Rusia, China e India, asumen un papel protagónico. Este nuevo orden, impulsado por los mecanismos de los BRICS y respaldado por economías emergentes, desafía la narrativa occidental que durante décadas dictó las reglas del comercio, las finanzas y la diplomacia. Es que ocurre que las sanciones económicas, la militarización de los conflictos regionales y el monopolio financiero basado en el dólar han mellado el antiguo liderazgo. Mientras tanto, Rusia y sus aliados construyen rutas alternativas que cuestionan los fundamentos de esa hegemonía. El peso de esta transformación no solo recae sobre las relaciones internacionales, también redefine las prioridades estratégicas de los estados, exponen la vulnerabilidad de las economías desarrolladas y coloca a las potencias occidentales en una posición de reacción y rezago. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros
que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo.